Cuando Emma Ryan abrió los ojos y se encontró con la mirada ámbar de un lobo a pocos centímetros de su rostro, lo primero que sintió no fue miedo, sino gratitud. Los recuerdos volvieron a ella de golpe, el borde del acantilado desmoronándose bajo sus botas, la espeluznante caída entre las ramas de los pinos, el mundo volviéndose negro. Ahora yacía sobre un lecho de musgo y agujas de pino, con la pierna rota toscamente entablillada con ramas y tiras de tela arrancadas de su propia chaqueta. La sangre se había secado en su frente, pero la hemorragia había cesado. Dos lobos la rodeaban como guardianes silenciosos. El más grande, una magnífica hembra blanca, observaba el bosque con las orejas erguidas, atenta al peligro. El macho más joven, con ojos desiguales, uno ámbar y otro azul hielo, presionaba su cálido cuerpo contra su costado, compartiendo su calor. Su teléfono satelital yacía destrozado a 6 metros de distancia. No iba a llegar ningún rescate. Sin embargo, de alguna manera, imposiblemente, ella seguía viva y no estaba sola. Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. Emma Ryan siempre había creído que la tierra guardaba recuerdos. Al crecer en la reserva Cherokee con su abuela Ayana, había aprendido a leer las historias escritas en la piedra y en los arroyos, en la forma en que la niebla matinal se aferraba a ciertos valles y evitaba otros. Pero nunca había imaginado que la tierra la recordaría. A los 28 años, Emma llevaba el peso de 3 generaciones sobre sus hombros. Sus padres habían muerto en un accidente de coche cuando ella tenía 16 años, víctimas de un conductor ebrio que salió ileso. Su abuela, Ayana, la última guardiana del conocimiento tradicional de las plantas de su familia, había fallecido hacía 6 meses, dejando a Emma una cabaña llena de hierbas secas y un corazón lleno de preguntas que nunca se había planteado. Ahora, mientras yacía destrozada a la sombra de los picos del Parque Nacional Glacier, Emma se preguntaba si así era como terminaría su historia. Llevaba 3 semanas en una expedición de investigación en solitario para documentar las propiedades medicinales de las plantas de gran altitud para su tesis doctoral. El trabajo era más que académico. La diabetes era muy frecuente en su comunidad y ella creía que las respuestas se encontraban en los antiguos conocimientos sobre las plantas que sus antepasados habían utilizado durante siglos. La presión financiera era aplastante. Los préstamos estudiantiles ascendían a $127,000 y las facturas médicas de su abuela habían agotado los escasos ahorros de la familia. Emma tenía 3 trabajos durante el curso escolar y esta investigación representaba su última esperanza de lograr un avance que pudiera financiar la finalización de su doctorado. Estaba descendiendo por un acantilado para llegar a una especie rara de colina cuando su equipo falló. La loba blanca, a la que había decidido llamar Luna, se movía con la elegancia de una reina que inspecciona su dominio. Su pelaje era inmaculado, salvo por una fina cicatriz en el hocico, y alrededor del cuello llevaba un collar de cuero descolorido, adornado con abalorios Cherokee que dejaron a Emma sin aliento. El patrón le resultaba familiar. Era el mismo diseño que su abuela le había enseñado cuando era niña. El lobo más joven era diferente. Shadow, como lo había llamado, parecía casi humano en su inteligencia. Cuando Emma temblaba, él ajustaba su posición para bloquear el viento. Cuando ella intentaba alcanzar su botella de agua, él la acercaba suavemente con el hocico. Sus ojos desiguales tenían una conciencia que la inquietaba y la reconfortaba a partes iguales. Este valle había sido el terreno de caza de su familia durante generaciones antes de los traslados forzados. El servicio de parques lo llamaba ahora Valle de la Canción de la Lluvia, aunque nunca habían sabido por qué. La tatarabuela de Emma había nacido aquí, había recolectado las mismas plantas que Emma estudiaba ahora. Quizá había caminado por estos mismos senderos de ciervos. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo las cimas de dorado y carmesí, Emma se dio cuenta de 3 cosas. Tenía la pierna gravemente rota. El invierno llegaba temprano este año, y estos lobos no solo la estaban protegiendo, estaban esperando algo. La pregunta era, ¿qué?
La primera noche puso a prueba la voluntad de Emma de sobrevivir de formas que nunca había imaginado. A medida que la oscuridad se extendía por el valle como tinta derramada, la temperatura descendía en picado. Su aliento se convertía en nubes visibles, y a pesar de la férula improvisada que llevaba en la pierna, cada movimiento le provocaba un dolor punzante en todo el cuerpo. Los lobos parecían sentir su angustia. Luna se colocó a la izquierda de Emma, con su espeso pelaje creando una barrera contra el viento de montaña que bajaba desde las cimas. Shadow se acurrucó a su derecha, con su pequeño cuerpo irradiando un calor sorprendente. Juntos, formaban un capullo viviente que mantenía a raya la hipotermia. Emma había leído sobre este comportamiento en sus estudios sobre la vida salvaje, pero experimentarlo le parecía milagroso. Durante toda la noche, los lobos se turnaron para vigilar. Cuando Luna se levantaba para patrullar el perímetro, Shadow se acercaba más a Emma, con sus ojos ámbar y azules escudriñando la oscuridad. Cuando Shadow se alejaba para investigar sonidos lejanos, Luna se movía para cubrir más del cuerpo de Emma con su calor. Su coordinación era impecable, como si hubieran estado planeando este rescate durante años. Emma entraba y salía del estado de conciencia, con sus sueños llenos de la voz de su abuela, recitando viejas historias cherokee sobre la profunda conexión entre su pueblo y los clanes de lobos. Todos somos parientes, solía decir Ayana, utilizando la frase tradicional mitakuya o asin. Ahora, tumbada en el desierto con dos lobos como únicos compañeros, Emma comenzó a comprender lo que su abuela realmente quería decir. El amanecer llegó con la nitidez que solo existe a gran altitud. A Emma le latía la cabeza y tenía la boca seca como el papel de lija, pero estaba viva. Y lo que era más sorprendente, estaba caliente. Cuando recuperó completamente la conciencia, se dio cuenta de algo extraordinario. Su pierna no solo estaba entablillada, estaba inmovilizada correctamente con lo que parecía ser un conocimiento médico deliberado. Las ramas no estaban colocadas al azar. Seguían las líneas naturales de su peroné, sujetas en su posición por tiras de su propia camisa que habían sido rasgadas con precisión quirúrgica. Un acolchado hecho con musgo y agujas de pino amortiguaba los puntos de presión exactamente donde los colocaría un médico entrenado. Emma contempló el trabajo con asombro. No era instinto, era un comportamiento aprendido. Shadow se dio cuenta de que había despertado y enseguida le trajo su botella de agua, llevándola con cuidado entre los dientes sin perforar el plástico. La botella estaba llena de agua clara y fría que sabía a manantial de montaña. Cuando Emma intentó incorporarse para beber, los dos lobos ajustaron sus posiciones para sostenerle la espalda, creando una silla reclinable natural. Su mochila había sobrevivido a la caída, aunque su teléfono satelital y su GPS estaban destrozados. Dentro encontró el diario de cuero de su abuela envuelto en un paño engrasado y sin daños. Emma lo había traído para sentirse reconfortada, sin esperar necesitar los conocimientos tradicionales que contenía. Ahora, al abrirlo con manos temblorosas, algunos pasajes parecían brillar con nueva relevancia. El lobo blanco de ojos ámbar decía una entrada fechada hace 30 años. Llegó a mí cuando era una cachorra, herida y sola. La cuidé hasta que se recuperó utilizando las antiguas medicinas, y ella aprendió nuestras costumbres. Cuando llegó el momento de dejarla ir, se entristeció como un niño humano que abandona su hogar. Pero la naturaleza salvaje la llamaba con más fuerza que la comodidad, y regresó con los suyos. A veces la veo observando desde la cresta de la montaña, y sé que recuerda. A Emma se le cortó la respiración. El collar de Luna no solo estaba decorado con abalorios cherokee, lo había hecho su abuela. El cuero estaba trabajado de forma tradicional, suave como la mantequilla y resistente como el hierro. Los abalorios contaban una historia con los antiguos motivos. El lobo que unía dos mundos, el guardián que velaba por los niños perdidos, la madre que adoptaba a los que no tenían hogar. Abuela, susurró Emma, extendiendo la mano para tocar el hocico lleno de cicatrices de Luna. Tú la conocías. La respuesta de Luna hizo que a Emma se le helara la sangre. La loba presionó su frente contra la palma de Emma y dejó escapar un sonido grave y triste
que hablaba de reconocimiento, de dolor, de promesas cumplidas a lo largo de décadas. Por un momento, Emma habría jurado que sentía la presencia de su abuela en la suave presión de la loba, en la forma en que los ojos de Luna parecían contener la profundidad de una sabiduría acumulada. Shadow observó este intercambio con lo que Emma solo podía describir como comprensión. Cuando Luna dio un paso atrás, él se acercó y colocó con cuidado algo a los pies de Emma, un manojo de plantas que ella reconoció por sus estudios de botánica. Iroh para curar heridas, corteza de sauce para aliviar el dolor y algo más. Una delicada flor blanca que había estado buscando durante toda su expedición. La Jones Collinin, Aqualia Jonas. Solo crecía en microclimas específicos por encima de los 2.400 metros y se rumoreaba que tenía extraordinarias propiedades antiinflamatorias. Emma se había estado repeliendo hacia un ejemplar de esta misma planta cuando su equipo falló. Ahora Shadow le había traído no solo una flor, sino todo un manojo, con raíces y todo, cuidadosamente recolectado para garantizar que la planta pudiera replantarse. Mientras Emma examinaba el regalo, notó algo que le hizo temblar las manos. Mezclados con las plantas curativas tradicionales, había artículos modernos, toallitas antisépticas, esparadrapo y paquetes de antibióticos de emergencia. Estos no habían crecido en la ladera de la montaña. Alguien los había dejado allí, escondidos en un alijo que solo alguien con un profundo conocimiento de la zona sabría encontrar. El diario de su abuela proporcionaba otra pista. Los antiguos escondites, decía otra entrada, donde nuestros antepasados almacenaban medicinas durante los duros inviernos. Los lobos recuerdan estos lugares mejor que la mayoría de los humanos. Si llega el peligro, saben dónde encontrar lo que necesitan. Emma se dio cuenta de que no solo era la receptora del instinto animal, formaba parte de una red de supervivencia cuidadosamente mantenida que abarcaba varias generaciones. Su abuela se había preparado para este día, había entrenado a Luna y había dejado suministros en lugares estratégicos por todo el valle. Incluso desde el más allá, Ayana seguía protegiendo a su nieta. Pero aún quedaban preguntas sin respuesta. ¿Cómo sabía Shadow lo del dinero para medicinas? ¿Por qué parecía entender exactamente lo que Emma necesitaba antes de que ella lo necesitara? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué falló su equipo de repulsión en primer lugar? Emma examinó su equipo de escalada con más cuidado. La cuerda no se había desgastado ni roto. ¿De dónde? Había sido cortada, no completamente seccionada, pero debilitada en un punto crucial para que fallara bajo su peso. Alguien había saboteado su equipo. Había querido que cayera. La única pregunta era si habían pretendido que muriera o simplemente que quedara varada. Como si percibieran su creciente inquietud, ambos lobos se acercaron. Las orejas de Luna giraban constantemente, vigilando el bosque en busca de amenazas, mientras que los ojos desiguales de Shadow nunca se apartaban del rostro de Emma. Eran hermosos, inteligentes y claramente dedicados a su bienestar, pero también eran animales salvajes en un parque nacional donde la interacción entre humanos y fauna silvestre estaba estrictamente regulada. Si los guardaparques la encontraban con estos lobos, probablemente los animales serían reubicados o algo peor. Emma tomó una decisión que lo cambiaría todo. En lugar de intentar pedir ayuda, aprendería a sobrevivir con sus inesperados guardianes. Su pierna rota se curaría con el tiempo y sus provisiones podrían durar otra semana si las racionaba con cuidado. Lo más importante era que necesitaba comprender lo que su abuela había iniciado con esos lobos y por qué alguien había intentado matarla para impedirlo. Esa tarde, Shadow le trajo más regalos. Una manta térmica escondida en otro escondite, comidas envasadas al vacío que aún estaban en buen estado y, lo más sorprendente, una radio con pilas nuevas. Pero cuando Emma intentó ponerse en contacto con los servicios del parque, descubrió que la radio estaba bloqueada en frecuencias específicas, canales militares que no deberían existir en una zona de conservación civil. Alguien estaba operando en el valle de Rhinong, alguien con recursos y autorización para utilizar equipos de comunicación militares, alguien que sabía lo suficiente sobre el programa de investigación de Emma
como para sabotear su equipo en el momento preciso en que ella sería más vulnerable. Y alguien que claramente no había contado con la intervención de Luna y Shadow. Al ponerse el sol en su segundo día en la naturaleza, Emma comenzó a comprender que su caída no había sido un accidente y que su rescate no había sido solo una cuestión de suerte. Estaba atrapada en medio de algo más grande que la investigación académica, algo que había comenzado con la relación de su abuela con estos lobos y que ahora amenazaba con terminar con la muerte de Emma. Pero Luna y Shadow tenían otros planes. Al caer la noche, se posicionaron para otra noche de protección. Su vigilancia sugería que sabían exactamente qué peligros acechaban en las montañas. Emma agarró el diario de su abuela y se preparó para lo que le deparara el mañana, sabiendo que su supervivencia dependía de confiar en criaturas que la lógica le decía que debía temer. Lo último que oyó antes de que el cansancio se apoderara de ella fue el gruñido sordo de Shadow resonando en el valle. No era una amenaza, sino una advertencia a lo que fuera que estuviera ahí fuera de que Emma Raynong estaba bajo la protección del clan de los lobos, y que esa protección no se rendiría sin luchar. La tercera mañana trajo un visitante que Emma no esperaba. Se despertó y encontró a Shadow rígido, con el pelo erizado y un gruñido grave retumbando en su pecho. Luna se había colocado entre Emma y el árbol, con un lenguaje corporal que gritaba defensa territorial. A través de la niebla matinal, una figura emergió del bosque con las manos levantadas en señal de paz. El Dr. Marcus Blackwood no era lo que Emma había imaginado cuando pensaba en su eventual rescate. Alto y delgado, con el pelo negro entrecanoso, trenzado al estilo tradicional Lakota, se movía entre la maleza con la tranquila confianza de alguien que pertenecía a esas montañas. Su ropa era práctica: botas de montaña gastadas, pantalones cargo y una chaqueta de lona desgastada que había visto años de trabajo de campo. Lo más importante era que llevaba un botiquín que parecía mucho más completo que el que necesitaría un investigador típico. «Tranquilo, amigo», dijo Marcus en voz baja, dirigiéndose a Shadow en lugar de a Emma. «No estoy aquí para hacer daño a nadie». Lo que más llamó la atención de Emma fue que le hablara al lobo en Lakota, utilizando lo que parecían frases tradicionales para calmar a los animales. Los gruñidos de Shadow disminuyeron ligeramente, aunque permaneció alerta. Luna mantuvo su postura protectora, pero permitió que Marcus se acercara lo suficiente como para hablar con él. «Emma Raynong», dijo Marcus, reconociéndola por fin. «Tu abuela, Ayana, hablaba a menudo de ti. Soy el Dr. Marcus Blackwood, biólogo especializado en fauna silvestre. Llevo varias semanas rastreando a estos lobos como parte de un estudio de conservación». Emma estudió su rostro, buscando algún indicio de engaño. Había algo familiar en sus rasgos, un parecido que no lograba identificar. Sus ojos oscuros tenían la misma profundidad de conocimiento que había visto en la mirada de su abuela, la mirada de alguien que guardaba viejas historias y comprendía el peso de la tradición. «¿Cómo supiste que me encontrarías aquí?», preguntó Emma, con la voz ronca por haber bebido poca agua durante 3 días. Marcus señaló a Luna. «Ha sido mi objeto de estudio durante más de 2 años. Cuando su collar GPS dejó de moverse en esta ubicación durante un periodo prolongado, vine a investigar». Hizo una pausa y observó la férula improvisada de Emma con interés profesional. «Aunque debo decir que quien te trató la pierna sabía lo que hacía». Emma miró a Shadow, que se había relajado lo suficiente como para sentarse, pero seguía observando a Marcus con atención. «Son mis ángeles de la guarda». «Notable», murmuró Marcus, sacando una cámara digital. «¿Te importa si lo documento? El nivel de cuidado que han mostrado no tiene precedentes en el comportamiento de los lobos salvajes. La mayoría de los lobos habrían investigado a un humano caído y habrían seguido adelante. Estos dos, básicamente, te han adoptado». Cuando Marcus comenzó a examinar las heridas de Emma, con sus manos expertas y delicadas, ella se fijó en algunos detalles que la pusieron en guardia. Su botiquín contenía material de grado hospitalario, mucho más avanzado de lo que suele llevar un investigador de campo. Llevaba un equipo de comunicación por satélite enganchado al cinturón
y cuando se movía ella vislumbraba lo que parecía un chaleco antibalas debajo de la chaqueta. No eres solo un biólogo especializado en fauna silvestre, afirmó Emma, más que preguntó. Marcus detuvo el examen de su pierna y la miró directamente a los ojos. No, no lo soy. Pero ahora mismo eso no importa. Lo que importa es que recibas la atención médica adecuada antes de que se infecte. Esa pierna necesita cirugía y estás mostrando los primeros signos de hipotermia a pesar de los esfuerzos de nuestro amigo. Tenía razón sobre su estado. A pesar de la protección de los lobos, 3 días en las montañas habían pasado factura. Su temperatura corporal fluctuaba violentamente y el dolor en la pierna había pasado de ser una agonía aguda a un profundo dolor punzante que sugería complicaciones. Puedo pedir por radio una evacuación en helicóptero, continuó Marcus. Pero hay una complicación. Estos lobos tendrán que venir con nosotros, al menos temporalmente. Luna lleva un collar de rastreo experimental que contiene valiosos datos de investigación. Y Shadow, añadió, estudiando al lobo más joven con una expresión que Emma no supo descifrar. ¿Shadow? ¿Qué? Insistió Emma. Shadow es especial. Sus patrones de comportamiento, su nivel de inteligencia, su aparente capacidad para resolver problemas y anticiparse a las necesidades humanas. Estos rasgos son extremadamente raros en los lobos salvajes. Si ciertas personas se enteraran de sus habilidades, querrían capturarlo para estudiarlo. Emma sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la montaña. ¿Qué tipo de personas? Antes de que Marcus pudiera responder, la radio de su cinturón cobró vida con un crujido. Una voz habló en jerga militar codificada, informando de las coordenadas GPS y solicitando actualizaciones de estado. Marcus bajó rápidamente el volumen, pero Emma había oído lo suficiente para comprender que no se trataba de una expedición de investigación rutinaria. Marcus, dijo con cautela, ¿quién eres realmente y qué tiene esto que ver con mi abuela? La pregunta pareció envejecerlo ante sus ojos. Se sentó sobre los talones, mirando entre Emma y los lobos con la expresión de un hombre que carga con pesados secretos. Cuando volvió a hablar, su voz tenía el peso de un antiguo dolor. Tu abuela Ayana me salvó la vida hace 25 años. Entonces yo era un joven soldado, herido en un accidente de entrenamiento en estas mismas montañas. Ella me encontró, me curó las heridas con medicinas tradicionales y me enseñó a respetar las antiguas costumbres. Nos hicimos muy amigos, muy amigos. Emma contuvo el aliento cuando las piezas comenzaron a encajar. Los rasgos familiares, la forma en que se movía por el territorio cherokee con naturalidad, el profundo conocimiento que tenía del trabajo de su abuela. ¿Cómo de amigos?, susurró ella. Tan amigos que cuando me dijo que estaba embarazada, quise dejar el ejército y casarme con ella. Tan amigos que cuando su familia la convenció de que yo era solo otro hombre blanco que la abandonaría, se nos rompió el corazón a los dos. Lo suficientemente cerca como para que haya pasado los últimos 25 años preguntándome por el niño que llevaba en su vientre cuando me echó. Las implicaciones golpearon a Emma como un golpe físico. Su padre había sido criado por Ayana después de que sus propios padres murieran jóvenes. Siempre había afirmado que no sabía quién era su padre. Decía que su madre se negaba a hablar del tema. Pero la cronología encajaba, y al mirar a Marcus ahora, Emma podía ver la mandíbula de su padre, su propia barbilla obstinada en sus rasgos. ¿Crees que eres mi abuelo?, dijo Emma con tono seco. No lo creo, respondió Marcus en voz baja. Lo sé. Ayana se puso en contacto conmigo hace 6 meses, justo antes de fallecer. Me habló de ti, de tu investigación, de los peligros a los que podrías enfrentarte. Me pidió que te cuidara, que te protegiera como debería haberla protegido a ella. El mundo de Emma se tambaleó. Todo lo que creía saber sobre la historia de su familia estaba cambiando, reorganizándose en nuevos patrones que tenían un terrible sentido. Los conocimientos de su abuela sobre protocolo militar, su habilidad para tratar heridas traumáticas, sus misteriosas conexiones con agencias gubernamentales, todo ello provenía de su relación con Marcus. Los lobos, dijo Emma lentamente, de alguna manera forman parte de esto.
Marcus asintió con severidad. Luna era uno de los 3 lobos que Ayana había criado y liberado a lo largo de los años. Todos llevaban collares de rastreo con GPS y monitores de salud, supuestamente para la investigación de la conservación. En realidad, se utilizaban para cartografiar los yacimientos minerales de todo el valle. El gobierno sabe desde hace décadas que esta zona contiene importantes reservas de minerales raros. Y ahora esos minerales valen miles de millones, y ciertas empresas quieren los derechos de explotación minera de este valle. La reclamación de la nación Cherokee sobre la tierra es lo único que se interpone en su camino. La muerte de tu abuela no fue natural, Emma. Fue envenenada porque estaba a punto de revelar los estudios minerales ilegales y el daño medioambiental que estaban causando. La acusación flotaba en el aire como el humo de un funeral. La mente de Emma daba vueltas, tratando de procesar la idea de que su querida abuela había sido asesinada por proteger una tierra sagrada. Pero eso explicaba muchas cosas. La repentina enfermedad de Ayana, su insistente urgencia para que Emma continuara con la investigación sobre las plantas, sus últimas palabras sobre proteger lo que más importa. Shadow se puso de pie de repente, con las orejas aguzadas hacia el bosque. Luna se unió a él inmediatamente, ambos lobos mirando en la misma dirección con el cuerpo tenso, preparados para huir o luchar. A lo lejos, Emma podía oír el zumbido rítmico de los rotores de un helicóptero que se acercaba rápidamente. Tenemos que irnos, dijo Marcus con urgencia, mientras recogía sus suministros médicos. Ese no es nuestro transporte. ¿Cómo lo sabes? Porque aún no he pedido la evacuación. Alguien más nos está rastreando y no vienen a ayudarnos. Marcus ayudó a Emma a ponerse de pie con una delicadeza sorprendente, teniendo en cuenta la urgencia de la situación. Sus piernas gritaban de dolor, pero la adrenalina enmascaraba lo peor. Luna y Shadow los flanquearon mientras se adentraban en el bosque, siguiendo lo que parecía ser un sendero de caza, pero que más bien parecía una ruta de escape que Ayana había planeado con años de antelación. Hay una cabaña a unos 3 kilómetros de aquí, explicó Marcus mientras caminaban. Tu abuela la utilizaba como centro de investigación, pero también es un refugio seguro. Allí podremos reagruparnos y decidir nuestro próximo movimiento. ¿Nuestro próximo movimiento? Jadeó Emma, luchando por mantener el ritmo a pesar de su lesión. Emma, ya no eres solo una estudiante de posgrado. Eres la heredera legal del conocimiento de Ayana y de su derecho sobre esta tierra. También eres la única testigo de lo que estos lobos son capaces de hacer, lo que te convierte en un activo extremadamente valioso o en una peligrosa responsabilidad, dependiendo del bando en el que estés. El sonido del helicóptero se acercaba y Emma podía oír gritos en la distancia. Marcus sacó su radio y habló rápidamente en lo que parecía un código militar, informando de su posición y solicitando una extracción inmediata. Pero algo en su tono sugería que no se trataba de una operación de rescate. Era una huida. ¿Quién nos persigue?, preguntó Emma. Gente que cree que Luna y Shadow valen más que tu vida, respondió Marcus con severidad. Gente que mató a tu abuela cuando amenazó con revelar su operación. Gente que saboteó tu equipo de escalada porque necesitaban quitarte de en medio para siempre. Como si sus palabras la hubieran invocado, Luna lanzó un aullido largo y triste que resonó en todo el valle. No era una llamada de auxilio ni una advertencia a sus rivales. Era un canto fúnebre, un lamento por Ayana Rain y todos los demás guardianes que habían muerto protegiendo este lugar sagrado. Shadow respondió con su propio aullido, más agudo y urgente. Y de repente Emma comprendió lo que los lobos habían estado esperando. No un rescate, sino venganza. No seguridad, sino justicia para la mujer que los había amado tanto como para morir por su libertad. La persecución acababa de empezar, pero Emma ya no huía del peligro. Corría hacia la verdad que salvaría o destruiría todo lo que su abuela había protegido con su vida. La cabaña emergió del bosque como un recuerdo hecho realidad, construida con troncos tallados a mano y envejecidos por décadas de tormentas de montaña. Se encontraba en un prado escondido que parecía existir fuera del tiempo. Emma reconoció el trabajo de su abuela en cada detalle. El jardín de hierbas,
que se había vuelto silvestre pero aún mostraba una cuidadosa planificación, los paneles solares camuflados entre las ramas de los pinos, las banderas de oración ondeando con los colores Cherokee desde los aleros. Ella construyó este lugar como un refugio, explicó Marcus mientras ayudaba a Emma a subir los escalones del porche. Pero siempre estuvo pensado para ser una fortaleza si fuera necesario. En el interior, la cabaña reveló el verdadero propósito de Ayana. Lo que parecía ser una simple estación de investigación de una sola habitación era en realidad un sofisticado centro de mando. Las paredes estaban cubiertas de mapas, marcados con símbolos que no significaban nada para los observadores ocasionales, pero que contaban una historia detallada de estudios minerales, patrones de migración de la fauna y acaparamiento de tierras por parte de las empresas. En una esquina, los equipos informáticos zumbaban silenciosamente, alimentados por los paneles solares ocultos y mantenidos por alguien que, evidentemente, los visitaba con regularidad. Emma se hundió en una silla de madera curvada y piel de ciervo, con la pierna lesionada palpitando con cada latido. Luna y Shadow se colocaron junto a las ventanas, manteniendo su vigilancia protectora incluso en este santuario. Los lobos parecían conocer este lugar, moviéndose por el espacio con la familiaridad de los visitantes habituales. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo aquí?, le preguntó Emma a Marcus mientras él activaba los ordenadores con destreza. Desde que Ayana murió, dejó instrucciones específicas en su testamento. Si le pasaba algo, yo debía supervisar este equipo y estar atento a cualquier indicio de aumento de la actividad corporativa en el valle. Sus dedos volaban sobre el teclado, mostrando imágenes satelitales y estudios geológicos. Lo que encontré fue peor de lo que ella sospechaba. La pantalla se llenó de datos que helaban la sangre a Emma. Los mapas detallados de la composición mineral mostraban vastos depósitos de elementos de tierras raras en todo el valle de Rhinong. Los estudios de impacto ambiental predecían una destrucción ecológica total si se iniciaban operaciones mineras a gran escala. Lo más condenatorio de todo eran las comunicaciones corporativas, en las que se discutía la eliminación de activos y la eliminación de obstáculos con el tono casual de una lista de la compra. La mataron porque iba a revelar esto, susurró Emma, mirando los correos electrónicos que discutían el incómodo activismo de su abuela y la necesidad de soluciones permanentes. La mataron porque era la tutora legal de Luna y los otros lobos de investigación, corrigió Marcus. Según la ley Cherokee, sus animales se consideraban parientes sagrados con derechos territoriales específicos. Mientras los lobos tuvieran personalidad jurídica, las empresas mineras no podían afirmar que la tierra era un desierto deshabitado. Emma sintió que las piezas encajaban con una claridad repugnante. Y ahora que ella está muerta, la condición jurídica de los lobos depende de si tienen un tutor reconocido por la comunidad tribal. Eres su única pariente viva con ascendencia cherokee y la formación necesaria para comprender sus patrones de comportamiento. A los ojos de la ley tribal, eres su heredera natural. Pero solo soy una estudiante de posgrado, protestó Emma. No sé nada sobre tutela legal ni política tribal. Marcus abrió otro archivo que contenía documentos escaneados con la cuidadosa letra de Ayana. Ella se preparó para esto. Cada investigación que has realizado, cada planta que has catalogado, cada observación sobre el comportamiento animal, todo ha sido para llegar a este momento. Te estaba entrenando para ser su voz. Emma leyó las notas de su abuela con creciente asombro. Ayana había documentado la inteligencia de Luna, la capacidad de Shadow para resolver problemas y su capacidad para establecer vínculos emocionales complejos con precisión científica. Y lo que es más importante, había enmarcado su comportamiento dentro de la tradición Cherokee, argumentando que estos lobos representaban un puente entre la sabiduría ancestral y la ciencia conservacionista moderna. Emma se dio cuenta de que estaba construyendo un caso legal para demostrar que Luna y Shadow no eran solo animales. Sus recursos culturales tenían los mismos derechos de protección que los lugares sagrados. Exactamente. Y estaba funcionando hasta que el consorcio minero decidió que las batallas legales llevaban demasiado tiempo.
Marcus apretó la mandíbula con una ira apenas controlada. La envenenaron con un compuesto que imitaba una enfermedad natural. Cuando alguien se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. El sonido de motores lejanos los hizo congelarse a ambos. A través de la ventana, Emma podía ver nubes de polvo levantándose del camino forestal que se suponía que no existía en ningún mapa público. Se acercaban varios vehículos, moviéndose con la precisión coordinada de una operación militar. ¿Cómo nos han encontrado tan rápido?, preguntó Emma, con el pánico creciendo en su garganta. Marcus ya estaba apagando los ordenadores y reuniendo los archivos esenciales. De la misma manera que han estado rastreando todo lo demás, tienen a alguien dentro del gobierno de la nación Cherokee que les proporciona información, alguien que sabía de esta cabaña y de su importancia. Luna y Shadow ya estaban en la puerta trasera con un lenguaje corporal urgente. Emma se dio cuenta de que los lobos tenían planeada una ruta de escape, probablemente una que habían utilizado antes cuando el peligro les acechaba. Mientras Marcus la ayudaba a dirigirse hacia la salida trasera, ella vio el convoy que se acercaba a través de las ventanas delanteras. SUV negros con matrículas del gobierno y suficiente personal armado como para iniciar una pequeña guerra. Esta vez no se arriesgan, murmuró Marcus, colgándose un paquete de emergencia al hombro. Te quieren a ti, a los lobos y cualquier prueba de lo que Ayanna descubrió. La puerta trasera daba a un laberinto de senderos de ciervos y formaciones rocosas naturales que proporcionaban cobertura, pero la pierna lesionada de Emma le impedía correr y podía oír voces gritando órdenes mientras el equipo de asalto rodeaba la cabaña. Luna tomó la iniciativa y los condujo por un sendero que parecía adentrarse en espiral en las montañas en lugar de hacia la civilización. ¿A dónde vamos?, jadeó Emma mientras subían sin descanso. Hay otro refugio a unos 5 kilómetros de aquí, respondió Marcus, soportando la mayor parte de su peso mientras avanzaban por el traicionero terreno. Comida, suministros médicos y equipos de comunicación que tu abuela no puede rastrear. Pero tenemos que llegar antes de que traigan perros rastreadores. Shadow iba detrás, mirando frecuentemente hacia atrás, hacia sus perseguidores. El joven lobo se movía con la fluida elegancia de alguien que se siente cómodo consigo mismo. Pero Emma notó algo preocupante. Estaba favoreciendo su pata delantera izquierda y había sangre en su pelaje. El estrés de los últimos días estaba pasando factura a todos ellos. Mientras subían, Marcus completó más piezas del rompecabezas de la conspiración que le había costado la vida a Ayanna. El consorcio minero no solo buscaba minerales raros, se estaban posicionando para explotar a los refugiados del cambio climático que eventualmente se verían obligados a reubicarse en elevaciones más altas. El Valle de Rhinon representaba el lugar perfecto para un desarrollo privado que pudiera albergar a miles de evacuados adinerados de las ciudades costeras. Es el capitalismo del desastre en su peor expresión, explicó Marcus mientras hacían una pausa para descansar detrás de un afloramiento de granito. Apuestan por que el colapso medioambiental hará que los terrenos de montaña sean increíblemente valiosos, pero solo si primero pueden desalojar a los habitantes actuales. Los lobos, la nación Cherokee, cualquiera que tenga capacidad legal para detenerlos, añadió Emma, comprendiendo el alcance de lo que se les venía encima. Y investigadores como tú, que podrían documentar los delitos medioambientales que están cometiendo en el proceso. Emma miró a Luna y Shadow, ambos animales alerta a pesar de su agotamiento. Lo habían arriesgado todo para salvarla, le habían brindado su calor y protección, sin esperar nada a cambio. Ahora ella los estaba llevando a un peligro aún mayor, porque la codicia humana exigía su eliminación. Tiene que haber otra manera, dijo. Alguna vía legal que Ayanna no exploró. Marcus negó con la cabeza con severidad. Lo intentó todo. Leyes de protección medioambiental, reclamaciones de soberanía tribal, protección de especies en peligro de extinción. El consorcio cuenta con abogados especializados en eludir todas esas salvaguardias. Lo único que los detuvo fue su tutela personal de los lobos. Y ahora que ella no está, creen que han ganado. Emma terminó. Un helicóptero pasó por encima, con sus rotores golpeando el aire con violencia mecánica.
Los equipos de búsqueda se estaban extendiendo por el bosque, utilizando imágenes térmicas y coordinación por radio para cerrar el cerco. Emma se dio cuenta de que tal vez tenían una hora antes de quedar acorralados, y que su lesión la convertía en más un lastre que una ventaja en cualquier situación de persecución. Marcus dijo en voz baja, «Y si nos separamos, tú llevas a los lobos a un lugar seguro y yo intentaré llegar a la estación de guardabosques. Si me capturan, tal vez pueda convencerlos de que los lobos son solo animales, que no merecen la pena». Ni hablar. Su respuesta fue inmediata y contundente. «Ayana me hizo prometer que te protegería, y eso no es negociable. Además, estás subestimando lo que significas para Luna y Shadow». Como para demostrar su argumento, Luna se acercó a Emma y apoyó su enorme cabeza contra su hombro. El contacto fue suave pero firme, un gesto que hablaba de lazos familiares más profundos que las barreras entre especies. Shadow se unió a ellos. Sus ojos desiguales reflejaban una lealtad que trascendía el instinto de supervivencia. «Te han adoptado», continuó Marcus. «En la cultura de los lobos, eso significa que te defenderán hasta la muerte. Pedirles que te abandonen sería como pedirte que abandonaras a tus propios hijos». Emma sintió que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaban. En 3 días, estos lobos le habían mostrado más amor incondicional del que había recibido de los humanos en años. Lo habían arriesgado todo para salvar a una desconocida simplemente porque su abuela había mostrado bondad hacia su familia en el pasado. La profundidad de su compromiso la humillaba y la aterrorizaba. «Entonces encontraremos otra manera», dijo, secándose los ojos y luchando por ponerse en pie. «Ayana pasó décadas preparándose para esta lucha. Debe de habernos dejado algo más que escondites y mapas». Marcus sonrió por primera vez desde que la encontró, y Emma volvió a vislumbrar al hombre que su abuela había amado en su día. «En realidad, sí, pero no te va a gustar». «¿Qué tipo de solución?» «Una que requiere que confíes en ella por completo, incluso después de su muerte. El tipo que implica adentrarse en el corazón del territorio enemigo con nada más que fe y 2 lobos como respaldo». Emma miró a Luna y Shadow. Ambos animales la observaban con expresiones que parecían casi humanas en su intensidad. Ya habían demostrado que la seguirían a cualquier parte, lucharían contra cualquier enemigo, se enfrentarían a cualquier peligro. La pregunta era si ella tenía el valor suficiente para llevarlos a una batalla que determinaría no solo su supervivencia, sino el destino de todo lo que Ayana había muerto para proteger. «Dime qué planeaba», dijo Emma, y lo decía en serio. El plan final de Ayana era tan audaz como aterrador. Escondidos en el alijo más profundo, envueltos en contenedores impermeables y marcados con símbolos que solo Emma podía leer, había documentos que revelarían la conspiración, pero que requerían que ella entrara directamente en la fortaleza del enemigo para desplegarlos de manera efectiva. Ella lo llamaba «decir la verdad», explicó Marcus, mientras se acurrucaban en un sistema de cuevas que cubría la ladera de la montaña sobre el valle. Todas las pruebas, todas las conversaciones grabadas, todas las transacciones financieras que demuestran que el consorcio minero la asesinó y saboteó tu equipo, todo está aquí, pero tiene que transmitirse desde su propia red de comunicaciones para tener validez legal. Emma estudió las especificaciones técnicas con creciente temor. La sede temporal de la empresa minera se encontraba en un recinto fortificado a la entrada del valle, repleto de equipos de seguridad y personal armado. Acercarse lo suficiente como para acceder a su enlace satelital sería casi imposible para una unidad militar entrenada, y mucho más para una estudiante de posgrado herida y 2 lobos. «Esto es un suicidio», susurró, mientras observaba a Luna curar la pata herida de Shadow con delicada precisión. El joven lobo estaba claramente dolorido, pero soportaba los cuidados de su madre adoptiva con estoica paciencia. «Nunca conseguiremos atravesar su perímetro». Ayana no lo creía así, respondió Marcus, sacando unos planos arquitectónicos que mostraban la distribución del recinto con sorprendente detalle. Pasó 2 años cartografiando sus protocolos de seguridad, identificando puntos débiles y preparando contingencias.
Sabía exactamente cómo responderían a diversas amenazas. Los planos revelaban un sofisticado conocimiento de la mentalidad de seguridad corporativa. El consorcio se había protegido contra ataques con vehículos, ataques aéreos y técnicas de infiltración tradicionales. Pero habían hecho una suposición crucial, que cualquier amenaza seria provendría de adversarios humanos que utilizaran tácticas convencionales. Nunca se habían enfrentado a nadie con Luna y Shadow como aliados, se dio cuenta Emma, estudiando las rutas de patrulla y la ubicación de los sensores. Sus detectores de movimiento están calibrados para intrusos de tamaño humano. Sus guardias vigilan a las personas, no a los lobos. Marcus asintió con aprobación. Ayana pasó meses entrenando a Luna para sortear los sistemas de seguridad. La vieja chica sabe cómo evitar las placas de presión, los sensores de movimiento y las cámaras infrarrojas. Es, en esencia, una agente de las fuerzas especiales con cuatro patas. Emma miró a Luna con un nuevo respeto y un horror creciente. Su abuela había entrenado a esta magnífica criatura para lo que era, en esencia, una misión suicida, sabiendo que el éxito probablemente costaría la vida a los lobos. El peso de ese sacrificio se posó sobre los hombros de Emma como una carga física. «Hay algo más», continuó Marcus a regañadientes. «Las pruebas deben transmitirse durante una ventana específica esta noche, cuando los ejecutivos del consorcio celebren su videoconferencia semanal con sus inversores. Ayana hackeó su agenda hace meses. Si perdemos esta oportunidad, trasladarán la operación y nunca tendremos otra oportunidad». El plazo era brutalmente ajustado. Tenían 6 horas para descender de las montañas, penetrar en un complejo fuertemente custodiado, acceder a sofisticados equipos de comunicación y cargar gigabytes de datos incriminatorios. Todo ello mientras evitaban ser capturados por mercenarios profesionales que tenían autorización para usar fuerza letal. La pierna lesionada de Emma palpitaba con cada latido del corazón, un recordatorio constante de sus limitaciones físicas. Pero al ver a Shadow luchar por ponerse en pie, a pesar de sus propias lesiones, se dio cuenta de que el valor no consistía en la ausencia de miedo o dolor. Se trataba de actuar a pesar de ellos. «Enséñame la ruta», dijo en voz baja. Marcus extendió unos mapas topográficos detallados marcados con las cuidadosas anotaciones de Ayana. El camino desde su posición actual requería cruzar 3 millas de terreno abierto, forzar un río crecido por el deshielo y acercarse al complejo desde el punto ciego que Ayana había identificado detrás de la antena principal de comunicaciones. La fase crítica comienza aquí. Marcus señaló un grupo de edificios rodeados de alambre de púas y torres de vigilancia. Luna y Shadow tendrán que crear una distracción en la puerta principal, mientras tú y yo nos acercamos por la parte trasera. Tendremos unos 15 minutos para cargar los archivos antes de que sus protocolos de seguridad bloqueen todo el sistema. ¿Qué tipo de distracción? La expresión de Marcus era sombría, del tipo que aleja a todos los guardias del complejo del centro de comunicaciones. Luna sabe cómo activar sistemáticamente las alarmas perimetrales, haciendo que parezca un asalto coordinado desde múltiples direcciones. Es una táctica brillante, pero significa que ella estará expuesta a los disparos mientras nosotros estamos a salvo dentro. Emma terminó. La forma despreocupada en que los humanos planean sacrificar animales para sus propios fines le revolvió el estómago. Tiene que haber otra manera. Ayana exploró todas las alternativas, dijo Marcus con suavidad. Este es el único plan que nos da una posibilidad razonable de éxito. Luna y Shadow no son mascotas, Emma. Son guerreros que entienden por qué luchan. Tu abuela les enseñó que hay cosas por las que vale la pena morir. Emma cerró los ojos, tratando de canalizar la sabiduría de su abuela. Ayana había pasado su vida equilibrando el pragmatismo con la compasión, tomando decisiones difíciles que servían al bien común. Si había diseñado este plan, era porque había agotado todas las alternativas que no requerían un sacrificio tan terrible. La tarde transcurrió con intensos preparativos. Marcus revisó y volvió a revisar el equipo electrónico, mientras Emma estudiaba el plano del complejo hasta poder recorrerlo con los ojos vendados.
Luna y Shadow parecían intuir la proximidad de la misión, y su comportamiento pasó de ser protector a táctico. Ahora se movían con determinación, conservando energías para la prueba que les esperaba. Al caer la tarde, nubes de tormenta se acumularon sobre las montañas, prometiendo un tiempo que complicaría su misión, pero que les proporcionaría una cobertura adicional. Los relámpagos destellaban en la distancia y el aire transportaba la tensión eléctrica que precedía a las tormentas de montaña. El momento perfecto, murmuró Marcus, mientras supervisaba los informes meteorológicos en su dispositivo portátil. La tormenta interferirá con sus imágenes térmicas, pero también hará que el acercamiento sea más peligroso. Emma observó a Luna acariciar con el hocico la pata herida de Shadow por última vez antes de ponerse en pie con gracia depredadora. Los ojos ámbar de la vieja loba enmascaraban un profundo conocimiento y una tristeza que hablaban de las batallas libradas y las pérdidas sufridas a lo largo de los años protegiendo este valle. Ahora se preparaba para lo que podría ser su última misión. «Abuela», susurró Emma a la tormenta que se acercaba, «espero que sepas lo que nos estás pidiendo». Como si fuera una respuesta, un trueno retumbó en el valle con la profunda resonancia de tambores que resonaban en espacios sagrados. El sonido pareció despertar algo primitivo en ambos lobos. Sus orejas se aguzaron y sus cuerpos se tensaron con anticipación. Estaban listos. El descenso comenzó justo cuando la primera gota de lluvia golpeó la ladera de la montaña. Las piernas heridas de Emma gritaban con cada paso, pero Luna se colocó para brindarle apoyo sin que fuera obvio para los observadores. Shadow se adelantó, con sus agudos sentidos alerta ante cualquier señal de patrullas o equipos de rastreo. La tormenta se intensificó a medida que descendían, convirtiendo los senderos de la montaña en traicioneros con barro y rocas sueltas. Pero también les proporcionó la cobertura que necesitaban desesperadamente. Las imágenes térmicas del consorcio serían inútiles bajo la lluvia torrencial, y el sonido de los truenos enmascararía cualquier ruido de su aproximación. A mitad de camino de la montaña, se encontraron con su primer obstáculo real, un puesto de control custodiado por dos guardias en un búnker reforzado. La estructura bloqueaba el único acceso seguro al fondo del valle, y dar un rodeo significaría perder su ventana de transmisión. Esto no aparecía en los mapas de Ayana, susurró Marcus, estudiando la posición con los prismáticos. Han reforzado la seguridad desde su último reconocimiento. Emma sintió cómo la desesperación le subía por la garganta. Después de todo lo que habían soportado, de todo lo que habían arriesgado, ¿iban a fracasar por un simple refuerzo de la seguridad? Miró a Luna y Shadow, ambos animales, esperando pacientemente sus órdenes, confiando en su liderazgo a pesar del peligro evidente. Entonces recordó algo que su abuela le había enseñado sobre las tácticas de guerra cherokee. A veces, la mejor manera de avanzar es la más obvia. Ayana solía decir, la gente espera el engaño, por lo que no está preparada para la simple verdad. Marcus, dijo Emma lentamente, ¿y si no nos colamos por el puesto de control? ¿Y si nos rendimos? Él la miró como si hubiera perdido la cabeza. Emma, estas personas intentaron matarte. Rendirnos significa que nos llevarán directamente al complejo, probablemente al edificio principal, donde se encuentra su centro de comunicaciones. La mente de Emma iba a toda velocidad, viendo posibilidades que el miedo había ocultado anteriormente. Me quieren viva para interrogarme. Quieren saber lo que he descubierto sobre su operación. Eso nos da ventaja. Y Luna y Shadow. Emma miró a su familia de lobos y no vio solo animales, sino compañeros capaces de tomar sus propias decisiones tácticas. Nos seguirán, pero no como prisioneros. Como activos demasiado valiosos como para dañarlos, Marcus comenzó a comprender su estrategia. Vas a convencerlos de que los lobos valen más vivos que muertos. Les voy a decir la verdad, corrigió Emma, que Luna y Shadow representan un avance en la investigación sobre la inteligencia animal que vale millones en beneficios potenciales, que matarlos sería como destruir artefactos de valor incalculable. Era una apuesta desesperada basada en la codicia humana por encima del miedo humano. Pero cuando un rayo iluminó el valle, Emma se dio cuenta de que podría ser la única oportunidad que tenían de salvar tanto a los lobos como la tierra
por la que todos luchaban para proteger. La tormenta estaba alcanzando su máxima intensidad y su oportunidad se estaba agotando rápidamente. Fuera lo que decidieran hacer, tenía que ser ahora, mientras el tiempo les proporcionaba cobertura y confusión. Emma respiró hondo, aceptó la posibilidad de la muerte y comenzó a caminar hacia el puesto de control con las manos en alto y su familia de lobos a su lado. La fase final del plan de Ayana estaba a punto de comenzar y no habría segundas oportunidades. La rendición transcurrió exactamente como Emma había previsto, y nada como ella esperaba. Los guardias del puesto de control, sorprendidos por la aparición de una mujer sangrando y dos lobos que emergían de una tormenta eléctrica, reaccionaron con eficiencia profesional, teñida de un pánico apenas controlado. En cuestión de minutos, Emma y Marcus se encontraron atados con bridas en la parte trasera de un vehículo blindado, mientras que Luna y Shadow viajaban en una jaula de transporte separada. Su dignidad intacta, pero su libertad perdida. El edificio principal del complejo se alzaba desde el fondo del valle como un monumento a la arrogancia corporativa. Una arquitectura de acero y cristal, diseñada para intimidar, rodeada de suficiente potencia de fuego como para repeler a un pequeño ejército. Mientras su convoy pasaba por múltiples puestos de control de seguridad, Emma contó al menos 30 miembros del personal armado y equipos de vigilancia propios de una zona de guerra, no de una explotación minera. Una respuesta impresionante para un simple proyecto de investigación, murmuró Marcus, haciendo un gesto de dolor cuando las ataduras de plástico le cortaron las muñecas. Emma no dijo nada, conservando su energía para la confrontación que se avecinaba. A través de las ventanas blindadas del vehículo, observó a Luna y Shadow en su jaula de transporte. Ambos lobos permanecían tranquilos, a pesar de su cautiverio, con sus ojos ámbar alertas y calculadores. No estaban derrotados. Estaban esperando. El interior del edificio principal confirmó los peores temores de Emma sobre el alcance de la conspiración. No se trataba de una operación minera temporal, sino de la sede de un sofisticado imperio de extracción de recursos. Las paredes estaban cubiertas de mapas que mostraban los yacimientos mineros proyectados en docenas de lugares sagrados para los Cherokee. Las terminales informáticas mostraban los precios en tiempo real de los elementos de tierras raras. Lo más condenatorio de todo eran las maquetas arquitectónicas que mostraban los desarrollos previstos que transformarían toda la región en un páramo industrial. El coronel James Red Hawk entró en el centro de mando como un general conquistador que inspecciona su dominio. A Emma se le cortó la respiración al reconocerlo, no personalmente, sino por las viejas fotografías de los álbumes de su abuela. Era el hermano mayor de su padre, el tío que había abandonado la reserva hacía 30 años y nunca había regresado. El parecido familiar era inconfundible, pero mientras que su padre se comportaba con tranquila dignidad, James irradiaba la confianza depredadora de alguien que había vendido su alma por el poder y el beneficio. Emma Rain Song, dijo James con una voz que denotaba la cadencia de alguien acostumbrado a la autoridad absoluta. Hija de mi hermano, nos has causado considerables gastos e inconvenientes. Tío James, respondió Emma en voz baja, dejando que la conexión familiar flotara en el aire como una acusación. La abuela siempre se preguntaba qué te había pasado. Ayanan sabía exactamente lo que me había pasado. James espetó, rompiendo ligeramente su fachada de compostura. Él elegía el progreso por encima del sentimentalismo primitivo. Elegí la riqueza por encima de la pobreza. Elegí ser parte de la solución en lugar de regodearme en el victimismo. Marcus se movió junto a Emma, probando sus ataduras mientras mantenía una expresión neutra. A través de las ventanas que iban del suelo al techo, podía ver la jaula de transporte que contenía a Luna y Shadow siendo trasladada hacia lo que parecía una instalación veterinaria. El lugar le heló la sangre. ¿A dónde los llevas?, exigió Emma. Tus lobos representan valiosos activos de investigación, explicó James con el tono casual de alguien que habla de ganado. El análisis preliminar del comportamiento sugiere patrones de inteligencia anormales que podrían valer millones en aplicaciones farmacéuticas. Estudiaremos la química de su cerebro,
Cartografiaremos sus vías neuronales y determinaremos qué los hace tan extraordinariamente entrenables. Emma sintió cómo la rabia se acumulaba en su pecho como una fuerza física. Estás hablando de vivisección, de torturarlos en nombre de la ciencia. Yo hablo de maximizar el rendimiento de la inversión, corrigió James con frialdad. Estos animales nos han costado millones en operaciones mineras retrasadas. Recuperaremos cada céntimo a través de la investigación médica antes de que hayamos terminado con ellos. Y cuando hayas terminado, la sonrisa de James fue respuesta suficiente. La tormenta exterior alcanzó su máxima intensidad justo cuando comenzaba el evento principal de la noche. A través del centro de comunicaciones del edificio, Emma podía ver múltiples pantallas de video que mostraban los rostros de inversores y ejecutivos de empresas de todo el mundo. La reunión semanal que Ayanna había identificado comenzaba justo a la hora prevista. Perfecto timing, musitó James mirando su reloj. Nuestros accionistas están ansiosos por conocer nuestros avances en la obtención de los derechos mineros del valle. Les interesará especialmente saber que se han eliminado los últimos obstáculos legales. Emma se dio cuenta con creciente horror de que ella y los lobos no eran solo prisioneros. Eran la prueba de concepto para una presentación a los inversores. James pretendía demostrar su capacidad para eliminar a la oposición, mostrándoles a la activista Cherokee capturada y a sus lobos domesticados. ¿Mataste a Ayanna por esto?, preguntó Emma, con la voz quebrada a pesar de sus esfuerzos por mantenerse fuerte. Ayanna se suicidó, respondió James sin una pizca de remordimiento. Ella decidió interferir en operaciones comerciales legítimas. Las consecuencias naturales se produjeron. Envenenar a una anciana no es precisamente una consecuencia natural. James hizo una pausa en sus preparativos y estudió a Emma con la mirada calculadora de un depredador que evalúa a su presa. Tienes la terquedad de tu abuela. Por desgracia, también tienes su fe ingenua en ideologías obsoletas. Las viejas costumbres han muerto, Emma. Cuanto antes lo aceptes, más fácil será. Como si sus palabras lo hubieran invocado, comenzó la videoconferencia. Emma se encontró contemplando una galería de rostros que representaban lo peor del capitalismo corporativo. Ejecutivos petroleros, directores generales de empresas farmacéuticas, contratistas de defensa y banqueros de inversión. Estas eran las personas que habían ordenado la muerte de su abuela con la misma naturalidad con la que autorizarían la compra de material de oficina. Señores, comenzó James con su voz suave y segura, me complace informarles de que la primera fase de la adquisición del Valle de Rainong se ha completado con éxito. Toda la resistencia local ha sido neutralizada y podemos proceder con las operaciones de extracción a gran escala. Emma observó con fascinación enfermiza cómo James mostraba mapas con los emplazamientos mineros previstos, proyecciones de impacto ambiental claramente falsificadas y modelos financieros que generarían miles de millones en beneficios durante la próxima década. Las reivindicaciones territoriales de la nación Cherokee fueron desestimadas como resueltas mediante un acuerdo negociado, un eufemismo que hizo que a Emma le temblaran las manos de rabia. ¿Y qué hay de las complicaciones con la fauna silvestre?, preguntó una de las inversoras, una mujer cuyos fríos ojos sugerían que había autorizado operaciones similares anteriormente. También resueltas, respondió James, señalando hacia las ventanas donde se veía la jaula de transporte de Luna y Shadows. Hemos capturado a los animales en cuestión y realizaremos estudios de comportamiento exhaustivos para evitar interferencias similares en futuras operaciones. Emma sintió que algo se rompía dentro de su pecho, un sonido como de huesos rotos o sueños moribundos. Estas personas estaban discutiendo la destrucción sistemática de todo lo que ella amaba con el tono casual de una reunión de negocios. No solo estaban robando tierras, estaban robando el futuro a generaciones de niños Cherokee que nunca conocerían los lugares sagrados que sus antepasados habían protegido. Pero mientras James continuaba con su presentación, Emma se fijó en algo que le dio esperanzas. La terminal principal del centro de comunicaciones estaba a menos de 3 metros de distancia y mostraba el logotipo de la empresa mientras se desarrollaba la videoconferencia.
Si de alguna manera podía acceder a ese sistema durante la presentación, los archivos de pruebas que llevaba Marcus podrían transmitirse a la misma red que estaba difundiendo las mentiras de James a los inversores de todo el mundo. El plan que parecía imposible fuera del recinto de repente parecía factible desde dentro. Todo lo que necesitaba era una distracción lo suficientemente grande como para desviar la atención de la terminal, y tenía ante sí a dos maestros estrategas especializados en crear diversiones. A través de las ventanas, podía ver a Luna y Shadow en su jaula, ambos lobos observando el edificio principal con la atención concentrada de cazadores que estudian a su presa. No eran prisioneros derrotados, eran activos temporalmente fuera de posición, esperando la señal para demostrar por qué su abuela había pasado años preparándolos para este momento exacto. Emma miró a Marcus a los ojos y vio que se entendían. Él había llegado a la misma conclusión que ella. Su captura no era un fracaso del plan de Ayana, sino la culminación del mismo. Estaban exactamente donde debían estar, con acceso a los recursos que necesitaban en el momento preciso para destruir la conspiración que había matado a la mujer que los había criado a ambos. La tormenta exterior comenzaba a amainar, pero la verdadera tempestad no había hecho más que empezar. Emma cerró los ojos, rezó en silencio por el espíritu de su abuela y se preparó para confiar todo a los lobos, que ya le habían salvado la vida una vez y estaban a punto de hacerlo de nuevo. James estaba llegando al clímax de su presentación cuando se apagaron las luces y comenzó la verdadera batalla. El corte de energía duró exactamente 43 segundos, lo suficiente para que Luna y Shadow escaparan de su jaula de transporte, pero no lo suficiente para que los generadores de respaldo del complejo fallaran por completo. Cuando las luces volvieron a encenderse, el caos se apoderó de las instalaciones, mientras el personal de seguridad se apresuraba a comprender cómo dos lobos habían desaparecido de un contenedor de acero cerrado con llave. Emma había contado con la confusión, pero no había previsto el terror absoluto que se apoderó de los endurecidos mercenarios cuando se dieron cuenta de que estaban cazando a depredadores inteligentes en un espacio cerrado. Luna y Shadow no solo estaban escapando, estaban llevando a cabo una campaña coordinada de guerra psicológica que Ayana les había enseñado durante años de cuidadoso entrenamiento. A todas las unidades, tenemos una brecha de contención en el transporte 7, crepitó el sistema de radio. Dos sujetos sueltos en el recinto. Considérelos extremadamente peligrosos. La compostura de James Red Hawk se evaporó cuando los informes inundaron toda la instalación. Los lobos no huían al azar. Estaban atacando sistemáticamente los puntos débiles del recinto con precisión quirúrgica. Shadow había activado de alguna manera varias alarmas de incendio en secuencia, lo que obligó a aplicar los protocolos de evacuación y vaciar los edificios clave. Luna había sido vista cerca del depósito de vehículos, donde varios camiones de transporte sufrieron de repente misteriosas averías mecánicas. ¿Cómo es posible?, preguntó una de las inversoras en la videoconferencia, con el rostro deformado por la incredulidad. Son animales, no agentes de las fuerzas especiales, animales altamente entrenados, corrigió Marcus desde sus ataduras, hablando por primera vez desde su captura. Entrenados por alguien que entendía tanto la psicología animal como las tácticas militares. Alguien que pasó 30 años preparándose para este escenario exacto. Emma observó el rostro de James mientras comprendía la situación. Ayana lo sabía. Susurró, palideciendo. Ella sabía que los capturaríamos. Todo esto es parte de su plan. Mi abuela siempre iba 3 pasos por delante de todos los demás, dijo Emma con orgullo. Incluso de ti. La conferencia de inversores se estaba deteriorando rápidamente a medida que los ejecutivos de las empresas se daban cuenta de que no estaban presenciando una demostración controlada, sino un contraataque cuidadosamente orquestado. Algunos comenzaron a desconectarse de la llamada, mientras que otros exigían explicaciones por los evidentes fallos de seguridad. La presentación cuidadosamente elaborada por James se desmoronaba en tiempo real. «Señor, le necesitamos en el centro de mando inmediatamente», informó un agente de seguridad a través del intercomunicador.
Los sujetos han comprometido nuestra red de comunicaciones principal. El corazón de Emma dio un vuelco. No se trataba de una destrucción aleatoria. Era un ataque táctico. Luna y Shadow estaban cortando la capacidad del complejo para pedir refuerzos externos, al tiempo que creaban oportunidades para que Marcus accediera a la red interna. Cada movimiento estaba calculado para servir al objetivo final de Ayana. James salió de la sala de conferencias con la mayor parte de su equipo de seguridad, dejando a Emma y Marcus bajo una vigilancia mínima. El mercenario que quedaba estaba claramente nervioso, sobresaltándose con cada ruido y revisando constantemente su arma. La presión psicológica de cazar lobos invisibles en territorio familiar estaba resultando más eficaz que la confrontación directa. Ahora sería un buen momento, murmuró Marcus, moviendo las manos contra las ataduras de plástico. Emma había estado flexionando las muñecas durante la última hora, utilizando una técnica que le había enseñado su abuela para tratar las quemaduras de las cuerdas durante las ceremonias tradicionales. El plástico finalmente cedió justo cuando otra alarma comenzó a sonar en algún lugar de las profundidades del edificio. Tenía las manos libres, pero el guardia aún no se había dado cuenta. La conferencia de inversores continuaba reproduciéndose en la pantalla principal, que ahora mostraba ventanas de video casi vacías, ya que los ejecutivos de la empresa habían abandonado la llamada, claramente comprometida. Pero el equipo de grabación seguía activo, transmitiendo a la red que conectaba a estas personas con su conspiración global. Si Emma pudiera acceder al terminal durante solo 60 segundos, los archivos de pruebas de Ayana se propagarían por todo su sistema de comunicaciones. Un tremendo estruendo resonó en el edificio, seguido de gritos y el inconfundible sonido de disparos de armas automáticas. El guardia se giró hacia el alboroto, desviando por completo su atención de los prisioneros. Emma se movió con la fluida elegancia que le había enseñado su abuela, levantándose de la silla y cruzando la habitación en 3 silenciosos pasos. Las ataduras de Marcus se rompieron justo cuando Emma llegaba a la terminal de comunicaciones. Sus dedos volaron sobre el teclado, accediendo al protocolo de carga que Ayana había programado meses antes. El sistema reconoció inmediatamente los archivos encriptados, mostrando una barra de progreso que se movía con una lentitud agonizante. 15% cargado, luego 20%, luego 25%. ¿Qué estás haciendo? El guardia se había vuelto hacia ellos, con el arma en alto, pero su expresión era más de confusión que de amenaza. Era joven, probablemente acababa de salir del entrenamiento básico, y los acontecimientos de la noche claramente habían superado su limitada experiencia. Diciendo la verdad, respondió Emma sin apartar la vista de la pantalla. Algo que tu jefe debería haber intentado antes de asesinar a mi abuela. La carga alcanzó el 50% justo cuando James Red Hawk irrumpió de nuevo en la habitación, con el rostro enrojecido por la rabia y el esfuerzo. Detrás de él, Emma podía ver humo y oír el caos organizado de una instalación sitiada. Luna y Shadow estaban desmantelando sistemáticamente 30 años de cuidadosa planificación con la metódica eficiencia de maestros estrategas. «Aléjate de ese terminal», gruñó James, desenfundando su arma y apuntando directamente a la cabeza de Emma. «Ya es demasiado tarde», dijo Emma con calma, viendo cómo la barra de progreso llegaba al 75%. «Tus inversores ya lo están viendo todo. Registros bancarios, órdenes de asesinato, encubrimientos de impacto medioambiental, documentación de sobornos, todo». James palideció al darse cuenta del alcance del desastre. La pantalla de la conferencia de inversores ya no mostraba su presentación corporativa, sino los archivos de pruebas meticulosamente recopilados por Ayana, las transferencias bancarias que probaban los pagos a los asesinos, las conversaciones grabadas en las que se discutía el asesinato de Emma, los estudios medioambientales que demostraban que la minería a gran escala envenenaría la cuenca hidrográfica de 3 estados. «No tienes ni idea de lo que has hecho», susurró James con la mano que empuñaba el arma temblando de furia. «Esta operación da trabajo a miles de personas y genera miles de millones en actividad económica.
Estás destruyendo puestos de trabajo, destruyendo el progreso, destruyendo el futuro. Yo lo estoy protegiendo, corrigió Emma, viendo cómo la subida alcanzaba el 90% de personas que piensan que los beneficios justifican el genocidio. Los inversores que quedaban en la conferencia telefónica intentaban desesperadamente desconectarse, pero los archivos de pruebas ya se habían propagado por toda su red. Los abogados de la empresa recibirían copias en cuestión de minutos. Los fiscales federales tendrían acceso en cuestión de horas. La conspiración que había llevado años construir se estaba desmoronando en tiempo real. Marcus se había acercado silenciosamente a James durante el enfrentamiento, pero el líder mercenario tenía demasiada experiencia como para dejarse sorprender. Sus armas giraban entre Emma y Marcus mientras calculaba sus opciones, que disminuían rápidamente. La subida se puede revertir, dijo James desesperadamente. Los archivos se pueden eliminar si paras ahora. Podemos llegar a un acuerdo. El dinero garantiza lo que quieras. Lo que quiero es que mi abuela esté viva, respondió Emma, con la voz quebrada a pesar de sus esfuerzos por mantenerse fuerte. Lo que quiero es que Luna y Shadow estén a salvo. Lo que quiero es que este valle siga siendo sagrado en lugar de ser arrasado hasta el olvido. Exigencias imposibles, escupió James. Entonces no hay nada que discutir. La carga alcanzó el 98%, justo cuando la red eléctrica principal del edificio falló por completo. La iluminación de emergencia lo bañó todo con sombras rojas infernales, mientras la infraestructura de las instalaciones sucumbía finalmente al ataque sistemático de Luna y Shadow. Pero la terminal de comunicaciones tenía su propia fuente de alimentación de reserva, y el 2% restante de los datos se transmitió incluso cuando la oscuridad se apoderó del resto del complejo. James disparó su arma con pura rabia, pero Marcus había anticipado el disparo y se interpuso entre el arma y Emma. La bala le alcanzó en el hombro, haciéndole girar, pero sin derribarlo. James levantó el arma para disparar por segunda vez justo cuando Luna apareció en la puerta como un espíritu vengador. La loba se movió con fluida elegancia, cubriendo la distancia entre la puerta y James en 2 saltos. Su ataque fue preciso y profesional, no la furia salvaje de un animal, sino el golpe calculado de un guerrero que sabía exactamente cuánta fuerza era necesaria. El arma de James salió volando por la habitación cuando el peso de Luna lo derribó al suelo. Shadow apareció un momento después, colocándose entre el líder mercenario caído y Emma. Ambos lobos estaban ilesos, pero cubiertos de polvo y escombros por la demolición sistemática de la infraestructura del complejo. Habían logrado sus objetivos con precisión militar, evitando víctimas innecesarias. Tío James, dijo Emma en voz baja, mirando al hombre que había traicionado todo lo que su familia representaba. La abuela siempre decía que acabarías volviendo a casa. Nunca imaginó que tendrían que arrastrarte. James la miró desde debajo de la postura protectora de Luna, con una mezcla de derrota e incredulidad en el rostro. No entiendes a las fuerzas con las que estás lidiando. Esto no termina aquí. Hay planes de respaldo, sitios alternativos, otras operaciones de las que no sabes nada. Entonces detendremos a esos dos, dijo Emma con sencillez. Un valle a la vez, una manada de lobos a la vez, una verdad a la vez. A través de las ventanas destrozadas, podía ver el amanecer sobre las montañas. La tormenta había pasado, dejando el aire limpio y fresco con el aroma de la nieve y los pinos. En algún lugar a lo lejos, las sirenas sonaban mientras las fuerzas del orden federal respondían a los archivos de pruebas que ahora se difundían por todas las principales cadenas de noticias del país. La batalla por el Valle de Rainon había terminado, pero Emma sabía que la guerra por los derechos de los indígenas y la protección del medio ambiente continuaría durante generaciones. Al menos ahora el espíritu de su abuela podía descansar, sabiendo que por fin se había revelado la verdad y que los lobos que ella había amado estaban finalmente a salvo. Luna y Shadow se colocaron a los lados de Emma mientras ella ayudaba a Marcus a ponerse en pie. Su formación era protectora, pero ya no desesperada. Habían encontrado a su manada humana, habían protegido lo que más importaba y habían demostrado que el amor y la lealtad podían triunfar sobre la codicia y la corrupción.
El sol se elevó por completo sobre las montañas, pintando los picos de oro y carmesí, y por primera vez en meses, Emma Reinong se sintió verdaderamente en paz. 6 meses después, Emma se encontraba en el mismo prado donde su abuela había construido la cabaña de investigación secreta. Pero todo había cambiado. La investigación federal había arrasado el consorcio minero como un fuego purificador, lo que había dado lugar a docenas de detenciones y a la protección permanente del Valle de Reinong como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. James Red Hawk estaba en una prisión federal a la espera de ser juzgado por conspiración, asesinato y terrorismo medioambiental. Su imperio empresarial había sido desmantelado y sus activos congelados. La niebla matinal se aferraba al fondo del valle mientras Emma realizaba su ronda diaria, por lo que ahora se designaba oficialmente como el Santuario de Vida Silvestre en memoria de Ayana Reinong. Luna caminaba a su lado, moviéndose con la digna elegancia de una matriarca que había vivido para ver cómo se hacía justicia. A sus 8 años, la loba blanca entraba en su edad dorada, pero sus ojos ámbar aún conservaban la feroz inteligencia que la había convertido en una leyenda. Shadow se adelantaba por el sendero, con una cojera apenas perceptible ahora que la atención veterinaria adecuada había tratado sus antiguas lesiones. A sus 4 años, estaba en su mejor momento y su inteligencia única lo había convertido en una pieza invaluable en los programas educativos del santuario. Los niños de la nación Cherokee y las comunidades vecinas visitaban regularmente el santuario para aprender sobre la gestión tradicional de la vida silvestre, y Shadow parecía comprender su papel como embajador entre el mundo humano y el animal. El doctor Reinong llamó con voz familiar desde el porche de la cabaña. Marcus salió con 2 tazas de café humeantes, con el brazo izquierdo aún mostrando los efectos de la herida de bala, pero con una sonrisa tan cálida como el sol de verano. La revelación de su vínculo familiar se había convertido en algo que ninguno de los dos había esperado. Un amor construido sobre un propósito compartido y un respeto mutuo que honraba la memoria de Ayana al tiempo que creaba algo completamente nuevo. Emma aceptó el café con gratitud, saboreando el ritual que habían desarrollado durante meses de trabajo conjunto para establecer el santuario. Marcus había dejado su puesto en el gobierno para convertirse en el director de seguridad y gestión de la vida silvestre de las instalaciones, aportando décadas de experiencia para proteger el valle de futuras amenazas. El equipo del documental estará aquí esta tarde, le recordó Marcus mientras caminaban hacia el edificio principal de investigación. National Geographic quiere centrarse en el papel de Luna y Shadow en la revelación de la conspiración. Emma asintió, todavía sorprendida por la atención internacional que había generado su historia. La combinación de la corrupción empresarial, la destrucción del medio ambiente y la notable inteligencia mostrada por Luna y Shadow había capturado la imaginación mundial. Llegaron donaciones de todo el mundo que proporcionaron fondos para programas de investigación que combinan los conocimientos tradicionales Cherokee con la ciencia moderna de la conservación. ¿Has decidido qué les vas a contar sobre los métodos de entrenamiento de la abuela?, preguntó Marcus. Era una pregunta con la que Emma luchaba a diario. Las técnicas de Ayana para desarrollar las habilidades tácticas del lobo seguían siendo en gran parte un misterio, registradas en símbolos y frases Cherokee que llevarían años de descifrar por completo. Parte de ese conocimiento había muerto con ella, pero Emma estaba aprendiendo poco a poco a leer las señales que su abuela había dejado atrás. Les diré la verdad, decidió Emma, que el amor y el respeto pueden enseñar a cualquier criatura a superar sus limitaciones percibidas. Que mi abuela vio en Luna y Shadow un potencial que nadie más reconoció, y que pasó años cultivando ese potencial hasta convertirlo en algo extraordinario. Se detuvieron ante la lápida conmemorativa que marcaba el lugar donde Luna había plantado cara por última vez a los mercenarios de James. La nación Cherokee había encargado a un artista local la creación de una escultura que capturara el coraje y la dignidad de la loba, rodeada de plantas autóctonas que Ayana había estudiado a lo largo de su vida. Ofrendas de tabaco fresco dejadas por los visitantes adornaban la base, testimonio de la continua reverencia por el sacrificio de Luna.
Pero Luna no había muerto esa noche, a pesar de las expectativas de todos. La vieja loba había sobrevivido a sus heridas gracias a su determinación y a la excelente atención veterinaria que recibió tras su rescate. Emma a menudo se preguntaba si Luna había sabido desde el principio que era posible sobrevivir, si el entrenamiento de Ayana había incluido lecciones de esperanza además de tácticas. El equipo legal llamó esta mañana, continuó Marcus mientras entraban en el edificio de investigación. La demanda por los derechos mineros de la nación Cherokee se ha resuelto a nuestro favor. El gobierno federal pagará indemnizaciones por los estudios ilegales y creará un fondo fiduciario para programas educativos tribales. Emma sonrió, imaginando la reacción de su abuela ante esa noticia. Ayana había luchado por los derechos indígenas toda su vida, sintiéndose a menudo como una voz que clamaba en el desierto. Ahora, su muerte había desencadenado un movimiento que estaba remodelando la política federal sobre la soberanía tribal y la protección del medio ambiente. El edificio de investigación bullía de actividad mientras los estudiantes de posgrado de Emma se preparaban para el trabajo de campo del día. Su tesis doctoral sobre la medicina tradicional a base de plantas se había convertido en un programa de investigación integral que estaba revolucionando el tratamiento de la diabetes y otras enfermedades crónicas que afectan a las comunidades nativas americanas. La Jones Colline que había iniciado su viaje ahora crecía en parcelas cuidadosamente atendidas, y sus propiedades únicas eran estudiadas por empresas farmacéuticas bajo estrictas directrices éticas. La doctora Rain Song llamó a Sarah Crow Feather, una de las alumnas más prometedoras de Emma. Llegaron los resultados del laboratorio de las muestras de ayer. Las concentraciones de alquioid en los especímenes de gran altitud son un 30% más altas de lo que habíamos previsto. Emma examinó los datos con creciente entusiasmo. Cada descubrimiento les acercaba más al desarrollo de tratamientos que podrían salvar vidas, al tiempo que honraban los conocimientos tradicionales que habían hecho posible la investigación. Era exactamente el tipo de puente entre la sabiduría antigua y la nueva ciencia que Ayana había imaginado. Luna y Shadow se habían adaptado a sus roles como mascotas no oficiales del santuario con notable elegancia. Luna pasaba la mayor parte del tiempo asesorando a los lobos más jóvenes en el programa de rehabilitación, enseñándoles habilidades de supervivencia con la paciencia de un maestro experto. Shadow trabajaba con el equipo educativo, demostrando una capacidad para resolver problemas que dejaba a los visitantes asombrados y a los científicos tratando de comprender la base neurológica de su inteligencia. No son mascotas, solía decir Emma a los visitantes que querían tocar o alimentar a los lobos. Son compañeros en la labor de conservación, colegas que caminan sobre 4 patas en lugar de 2. El rodaje del documental de la tarde transcurrió sin problemas, con Luna y Shadow desempeñando sus funciones con competencia profesional. El equipo de National Geographic se interesó especialmente por la capacidad de Shadow para manejar dispositivos mecánicos sencillos y por la sofisticada comprensión de Luna de los estados emocionales humanos. Ambos lobos parecen comprender la importancia de la documentación, permaneciendo quietos para las tomas en primer plano y demostrando sus habilidades con pacientes repeticiones. Es algo sin precedentes, se maravilló la doctora Jennifer Walsh, conductista de vida silvestre que asesora en el documental. El nivel de desarrollo cognitivo que estamos observando sugiere que un enriquecimiento ambiental adecuado y los vínculos sociales pueden desbloquear potenciales en los animales salvajes que nunca imaginamos posibles. Emma observó cómo Shadow guiaba suavemente a un niño visitante lejos de una frágil parcela de investigación, utilizando la presión justa para redirigirlo sin asustarlo. Las acciones del lobo demostraron no solo inteligencia, sino también sabiduría, una comprensión de las consecuencias y las relaciones que trascendía el simple adiestramiento. Al acercarse la noche, el equipo de filmación recogió su equipo y regresó a la civilización, dejando que el santuario se sumergiera en sus pacíficos ritmos nocturnos. Emma recorrió los senderos del perímetro con Luna y Shadow, revisando las estaciones de investigación y disfrutando de la comunión con la naturaleza que se había vuelto esencial para su bienestar diario. El valle había cambiado drásticamente
desde aquella noche de hacía 6 meses, cuando la codicia corporativa casi destruyó todo lo que Ayana había trabajado para proteger. Donde antes los equipos mineros amenazaban con desfigurar el paisaje, ahora las instalaciones de investigación funcionaban en armonía con el entorno natural, donde antes patrullaban mercenarios armados con intenciones violentas. Los guardabosques Cherokee ahora mantenían la seguridad con respeto por todos los seres vivos. La abuela estaría orgullosa, le dijo Emma a Luna, mientras se detenían en el mirador donde Ayana solía sentarse a ver la puesta de sol. Ella siempre decía que la verdadera victoria no es derrotar a tus enemigos, sino convertirlos en aliados. Incluso James Red Hawk había comenzado esa transformación. Las cartas que llegaban desde la prisión al santuario sugerían que afrontar las consecuencias de sus actos había iniciado un proceso de arrepentimiento genuino. Nunca se le perdonaría el asesinato de Ayana, pero aún podía encontrar una forma de reparar el daño testificando contra otras conspiraciones corporativas que amenazaban las tierras indígenas. Marcus se unió a ellas en el mirador, llevando los informes de investigación de la tarde. El programa de rehabilitación de lobos tiene su primer caso de éxito, anunció con evidente orgullo. La manada que rescatamos de la operación de cría ilegal está lista para ser liberada en el área silvestre protegida. Emma sintió que las lágrimas de alegría amenazaban con derramarse. Cada animal rescatado que regresaba a la naturaleza representaba una victoria para los valores que Ayana había defendido hasta la muerte. El santuario se estaba convirtiendo exactamente en lo que su abuela había imaginado. Un lugar donde la curación se producía en múltiples niveles, donde las criaturas heridas encontraban la plenitud y donde la esperanza triunfaba sobre la desesperación. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí, Luna lanzó un largo y triste aullido que resonó en todo el valle. Pero no era un canto de dolor, era una celebración, una declaración de que el clan de los lobos seguía corriendo libremente por los lugares sagrados, que el amor seguía venciendo al odio y que siempre habría cosas por las que valía la pena luchar para protegerlas. Shadow se unió al canto de su madre adoptiva, su voz más joven tejiendo armonías que hablaban de los lazos de la manada y la lealtad familiar. Otros lobos de todo el santuario añadieron sus voces, creando una sinfonía que parecía traspasar el mundo físico para tocar los espíritus de todos los que se habían sacrificado por este momento. Emma cerró los ojos y escuchó la música que su abuela había pasado toda una vida tratando de preservar. En ese sonido, escuchó la voz de la tierra misma, antigua y eterna, prometiendo que mientras hubiera personas dispuestas a escuchar, la conversación entre los humanos y la naturaleza continuaría. Cuando los aullidos finalmente se desvanecieron en un silencio pacífico, Emma abrió los ojos y encontró a Marcus mirándola con una expresión de perfecta comprensión. Habían encontrado algo por lo que valía la pena vivir, por lo que valía la pena morir, por lo que valía la pena construir un futuro. Junto con Luna y Shadow, estaban creando un legado que honraría la memoria de Ayana y protegería los lugares sagrados para las generaciones venideras. Vamos, dijo Emma, tomando la mano de Marcus mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo oscurecido. Vamos a casa. Y mientras caminaban de regreso a la cabaña donde Luna y Shadow esperaban con paciente lealtad, Emma supo que el hogar no era un lugar en un mapa. Era donde el amor y el propósito se cruzaban, donde la familia decidía permanecer unida a pesar de los peligros, donde la esperanza demostraba ser más fuerte que el miedo. El valle contenía la respiración en una paz satisfactoria. Y en algún lugar de la oscuridad creciente, el espíritu de Ayana Rainong sonreía con la satisfacción de una abuela que veía a sus hijos prosperar en el mundo que ella les había ayudado a crear. A veces, la familia que necesitamos no es la que nos ha dado la vida, sino la que decide quedarse cuando todo se desmorona. La historia de Emma nos recuerda que el amor trasciende las especies, que la lealtad es más profunda que la sangre y que los lazos que forjamos a través de la lucha compartida a menudo resultan más fuertes que los que nos da el nacimiento. A los 28 años, descubrió lo que muchos de nosotros aprendemos más tarde en la vida, que la verdadera familia significa estar presente,
permanecer presente y proteger lo que más importa, incluso cuando nos cuesta todo lo que creíamos que queríamos. Luna y Shadow no solo salvaron la vida de Emma en aquella zona salvaje de Montana, le enseñaron que el valor no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. Le mostraron que, a veces, el amor más grande requiere el mayor sacrificio y que la curación no se produce en aislamiento, sino en comunidad con aquellos que realmente nos ven. La abuela de Emma, Ayana, sabía algo profundo, que las relaciones que cultivamos con paciencia y respeto, ya sea con personas, animales o la propia tierra, se convierten en la base de todo lo que tiene sentido en nuestras vidas. Cuando nos enfrentamos a nuestras propias épocas de pérdida y cambio, el viaje de Emma nos ofrece esperanza. La familia se puede reconstruir, se puede redescubrir el propósito y a veces, cuando estamos destrozados y asustados, aparecen guardianes inesperados para recordarnos que nunca estamos realmente solos. ¿Qué relaciones inesperadas han aportado más significado a tu vida? ¿Alguna vez has experimentado el tipo de lealtad incondicional que Emma encontró en Luna y Shadow?